Sofía Reyes finalmente recobró el juicio. En el momento en que la mano de Marcos García le agarró brutalmente el pelo, el salón pareció congelarse. Una gran sopera llena de consomé hirviendo cayó al suelo, salpicando por todas partes. Sin embargo, en las miradas de los parientes de él no había ni rastro de compasión, solo puro escarnio. La suegra, Leonor Castillo, vestida con un elegante traje de seda roja, esbozó una sonrisa cargada de superioridad. Mientras, la cuñada, Clara García, observaba la escena con evidente diversión. En aquel momento, nadie podía imaginar que aquel humillante suceso desencadenaría una decisión irrevocable. Antes de empezar la historia propiamente dicha, deseo buena suerte a todos los que se suscriban y dejen un me gusta. Con sincera gratitud, comenzamos ahora el relato de una vida resplandeciente y dorada. Sofía estaba en la cocina, como siempre. El cuchillo que sostenía en la mano le parecía especialmente pesado. Estaba pelando la 10ª cebolla sobre la tabla de cortar. Preparar la cena de Nochebuena siempre era tarea de la nuera. Sofía, a sus 35 años, celebraba su 5ª Navidad en aquella casa. Antes del matrimonio, era una brillante gerente en el equipo financiero de una sólida empresa mediana, excepcional en el manejo de los números y reconocida por su habilidad para analizar meticulosamente cada cláusula de los contratos. Pero ahora, lo que sostenía en su mano no era un informe financiero, sino un cuchillo de cocina. Y lo que analizaba no eran contratos, sino el humor de su suegra. Cariño, ¿y si dejo la empresa para convertirme en inversor a tiempo completo? Le había dicho su marido Marcos 3 meses después de la boda. Al principio, pensó que bromeaba. Un empleado normal de 37 años que de repente quería ser inversor profesional. Pero la mirada de Marcos era más que seria. Era desesperada. Tenemos el alquiler de ese local comercial que tu padre te dejó. Sería suficiente como capital inicial. Confía en mí. Debería haberlo entendido entonces. En los ojos de Marcos no estaba Sofía, sino el patrimonio de su familia. Pero quien está enamorado, ve solo lo que quiere ver. Con el pretexto de apoyar el sueño de su marido, Sofía dejó el trabajo. Sus compañeros del equipo financiero intentaron disuadirla desesperadamente, pero fue inútil. Así pasaron 5 años. Las inversiones de Marcos fracasaron una tras otra, y el dinero aportado por la familia de Sofía empezó a escasear. Extrañamente, Marcos no parecía preocupado, repitiendo solo que pronto llegaría una gran ganancia. Solo entonces Sofía lo entendió. Para su marido, ella no era una compañera de vida, sino una fuente inagotable de la que extraer dinero. Oye, que llega mi madre. La voz de Marcos provenía de fuera de la cocina. La mano de Sofía se detuvo. Su suegra, Leonor Castillo, era una mujer que, incluso con más de 60 años, nunca olvidaba que era de buena familia. En realidad, solo era la descendiente de una familia noble venida a menos. Pero de sus labios nunca faltaba la frase, en nuestra familia, desde siempre. Con el sonido de la puerta al abrirse, la voz de la señora Leonor resonó en la casa. Madre mía. ¿Pero por qué hace tanto frío aquí? ¿No podías encender un poco más la calefacción? Fue su primera frase, pronunciada sin siquiera un saludo. Sofía se secó las manos en el delantal y fue al salón. Junto a Leonor estaba su cuñada Clara, una mujer que con más de 30 años vivía todavía a la sombra de su madre. En apariencia, se jactaba de tener un negocio propio, pero en realidad apenas llegaba a fin de mes con el sueldo de su marido. Madre, habéis llegado. Cuñada, bienvenida también. Sofía inclinó la cabeza en señal de saludo. Leonor se dejó caer en un sillón con un suspiro, escudriñando a Sofía de arriba abajo. Sabías perfectamente que hoy se reúne toda la familia para la fiesta y te presentas así. No sabes cómo cuidarte. ¿Qué imagen da de mi hijo Marcos? Lo siento, madre. La disculpa salió como un reflejo condicionado. Era el resultado de 5 años de adiestramiento. Clara arrojó su bolso de marca sobre una silla e intervino. Mamá, a ella no le interesan estas cosas. No sabe cómo gastar el dinero. Ya te lo he dicho, no sabe cómo gastar el dinero. ¡Qué ironía! La familia de Marcos sabía mejor que nadie que los padres de Sofía poseían 3 edificios de apartamentos en el corazón del barrio de Salamanca en Madrid. La verdad no era que Sofía no supiera gastar, sino que no le quedaba nada para sí misma después de arreglar los problemas financieros de la familia de su marido. La señora Leonor agarró una carpeta de documentos de la mesa. Eran los papeles de las cuentas de depósito y los seguros que Sofía había ordenado. Oh, esta cuenta de depósito está a punto de vencer. A juzgar por el importe, debe ser una buena suma. Los ojos de la suegra brillaron. Sofía conocía bien el significado de aquella mirada. Era un truco para sondear civilinamente la situación patrimonial de su familia. Leonor siempre actuaba así.
Cuando una cuenta vencía, preguntaba por el importe. Si decía que había comprado acciones, se informaba sobre qué compañía. Incluso había tenido el descaro de preguntar por los planes de sucesión, mencionando la salud de sus consuegros. Son solo unos ahorrillos que he apartado. Madre, nada importante, respondió Sofía, esforzándose por mantener la calma. Pero Leonor no se rindió. ¿Cómo que unos ahorrillos? Tu padre sí que disfruta con una hija como tú. Por cierto, dicen que el mercado inmobiliario va viento en popa últimamente. ¿Tu padre no ha comprado nada nuevo recientemente? El aluvión de preguntas continuó. Sofía apretó inconscientemente los puños para luego relajar la mano. Enfadarse no cambiaría nada. En ese momento, el rostro de su padre le vino a la mente. La noche antes de la boda, su padre le había entregado un sobre viejo. Dentro había un antiguo contrato fiduciario de titularidad inmobiliaria. Sofía, esto es como mi seguro de vida. Mejor dicho, digamos que es un escudo para protegerte. En aquel momento no había entendido el sentido de esas palabras. Había pensado que era solo la excesiva preocupación de un padre que amaba demasiado a su hija. Pero ahora era diferente. Empezaba a pensar que aquel contrato podría ser realmente la única arma capaz de protegerla. Nunca había examinado ese documento con detenimiento. No sabía exactamente qué contenía ni por qué su padre se lo había confiado con tanta solemnidad. Oye, ¿me estás escuchando? Deja de mirar al vacío como una pasmarote y responde. La voz aguda de Leonor la devolvió a la realidad. Al levantar la vista, vio a su suegra y a su cuñada mirándola con desprecio. La mañana de Nochebuena, a las 10, la casa era un ir y venir de gente. Los parientes empezaban a llegar uno tras otro. Sofía iba y venía de la cocina al salón sin parar. Preparaba los entremeses, aliñaba la ensalada, controlaba el cordero asado. Sus manos no se detenían, pero su cabeza era un caos. Madre mía, esta ensalada está saladísima. ¿Pero tú cómo has aprendido a cocinar?, dijo Clara después de probar un tenedor, frunciendo el ceño. Sofía probó. El sabor era perfecto, pero Clara siempre encontraba un pretexto para quejarse. Se acercaba la hora de la cena. Mientras Sofía se agachaba para recoger una servilleta caída, sintió una punzada de dolor en la pierna. Llevaba de pie desde la mañana y sus piernas estaban hinchadas, pero nadie le había dirigido una palabra de agradecimiento. La cena comenzó. En la mesa estaban todos los platos que Sofía había preparado con tanto esmero para la fiesta. Sin embargo, en cuanto cogió los cubiertos, la señora Leonor chasqueó la lengua. ¿Pero por qué estas verduras están tan sosas? Intentas hacerte rica ahorrando en sal. Lo siento, madre. Los platos de fiesta se comparten con toda la familia, pero aquí falta esmero, y bastante. Clara también se entrometió. Mamá, no es la primera vez. Intenta comprender. Quizás en su casa no le enseñaron cómo se prepara una mesa para las fiestas. Las manos de Sofía temblaron ligeramente. Apretó fuerte la cuchara y lanzó una mirada a Marcos, sentado a su lado, esperando que su marido la defendiera. Pero él seguía comiendo en silencio, o mejor dicho, para ser precisos, estaba girando la cabeza para evitar su mirada. Cariño, lo llamó Sofía en voz baja. Marcos se giró con expresión molesta. ¿Qué pasa? Estoy comiendo. Y además, mi hermana no está del todo equivocada. Aquella única frase rompió el último hilo de razón que le quedaba a Sofía. Las emociones reprimidas, acumuladas capa sobre capa durante 5 años, explotaron todas a la vez. Las lágrimas contenidas le mojaron las pestañas. Mientras intentaba levantar la cuchara con mano temblorosa, un sonoro estruendo. La gran sopera llena de consomé hirviendo cayó de la mesa. El caldo caliente se derramó sobre el mantel blanco. El salón se quedó de repente en silencio, como si hubieran arrojado agua helada. Todas las miradas estaban puestas en Sofía. En medio de todos aquellos ojos, Sofía comprendió dolorosamente cuán estúpidamente había vivido los últimos 5 años. Para aquellas personas, ella no era un ser humano. Era un instrumento para extorsionar dinero, una máquina de cocinar para las fiestas, una nuera dócil para explotar y maltratar a su antojo. La señora Leonor gritó furibunda. ¿Pero qué demonios haces? ¿Traer mala suerte la mañana de Nochebuena? Sofía no respondió. Las lágrimas ya surcaban sus mejillas. No sabía si eran lágrimas de rabia o de tristeza. Probablemente ambas. Desde donde la sopera se había volcado, se levantaba un vapor blanco. La mancha de caldo que se extendía por el mantel parecía su corazón hecho jirones. Más de 15 parientes observaban a Sofía conteniendo la respiración. El rostro de Leonor se puso lívido. A pesar de su edad, su voz era sorprendentemente aguda. «Estás loca». La suegra se levantó de un salto y se puso a gritar. Pero Sofía no se movió, solo miraba fijamente la sopera volcada.
Parecía que todas las emociones reprimidas durante 5 años se habían derramado junto con aquel caldo. Fue en ese preciso instante. Su marido, Marcos, se levantó, apartando bruscamente su silla. Sus pasos pesados retumbaron en el suelo. Esos pasos que se acercaban a ella resonaron en sus oídos como el latido de su corazón. La mano de Marcos agarró un puñado del pelo de Sofía. Su cabeza fue violentamente echada hacia atrás. Un dolor agudo, como si el cuero cabelludo se le estuviera desgarrando, la invadió. La vista se le nubló. Luego vio el techo. «Sofía», gritó Marcos, sacudiéndole la cabeza. El cuerpo de Sofía se balanceaba de un lado a otro. Oyó a los parientes jadear, pero nadie intervino para detenerlo. La cuñada, Clara, observaba con los brazos cruzados. «¿No te calmas? ¿Qué numerito es este delante de los mayores?». Los gritos de Marcos llenaron el salón. Frente a la fuerza de un hombre robusto de 37 años, Sofía era impotente como una muñeca de trapo. Sentía cómo se le arrancaba el pelo a mechones. Un dolor más profundo, que le llegaba hasta los huesos, más fuerte que el dolor físico, le oprimía el pecho. Los rostros de los parientes que entraron en su campo de visión eran todos fríos. No se veía una pizca de compasión, es más, sus expresiones parecían decir, «Pobre Marcos, menuda nuera le ha tocado». Fue entonces cuando Sofía lo entendió todo con claridad. A sus ojos, ella no era parte de la familia, era solo la hija tonta de una familia rica. El agarre de Marcos se hizo más fuerte. El cuello le dolía, como si estuviera a punto de romperse. En un instante, los últimos 5 años pasaron ante sus ojos como en una película. Primer año de matrimonio. Marcos le pidió que convenciera a su padre para que le prestara 20.000 euros para invertir en bolsa. Sofía convenció a su padre y él, confiando en su hija, le dio el dinero sin dudar. El resultado fue la pérdida total debido a la quiebra de la empresa. Segundo año de matrimonio. La suegra pidió 15.000 euros para una operación de rodilla. Sofía canceló una de sus cuentas de depósito. Descubrió más tarde que Leonor había usado ese dinero para financiar el negocio fallido de la tienda de Clara. Tercer año de matrimonio. Marcos volvió a pedir dinero para una inversión segura. Esta vez 35.000 euros. Sofía lo sacó de la cuenta donde cobraba los alquileres del local comercial de su propiedad. Obviamente, también ese dinero se desvaneció. Así, cada año, el dinero salía sin cesar. El patrimonio de su familia comenzó a tambalearse, pero las peticiones de la familia de su marido se volvieron cada vez más audaces. Sabían que los padres de Sofía poseían 3 edificios en el barrio de Salamanca de Madrid. Para ellos, Sofía era un cajero automático andante sin límites. «Suéltame», salió de la boca de Sofía una voz fría como el hielo. La mano de Marcos se detuvo por un instante, pero no soltó su pelo. «¿Qué? He dicho que me sueltes. Ahora mismo». La voz de Sofía no temblaba, al contrario, era espantosamente tranquila. Marcos resopló. «¿Crees que te voy a hacer caso? Habla como es debido, mientras estés a tiempo. Esta es tu última oportunidad». Sofía levantó lentamente la mano, agarró la muñeca de Marcos que la sujetaba y la retorció para liberarse. Sorprendido por esa rebelión inesperada, Marcos la soltó. Entre sus dedos, algunos mechones del pelo de Sofía cayeron inertes. Sofía se levantó tambaleándose, se arregló como pudo el pelo revuelto y miró a su alrededor en el salón. Leonor, Clara y los 15 parientes la miraban fijamente. «Tú ya no tienes derecho a tocarme». El rostro de Marcos se endureció. Leonor se levantó de un salto y se interpuso. «Sofía, ¿pero qué diablos estás haciendo? ¿Qué numerito es este el día de Nochebuena? Madre, nos divorciamos». El salón volvió a quedar envuelto en un profundo silencio. La declaración salida de los labios de Sofía cortó el aire, clara y nítida como el cristal. La boca de Marcos se abrió de par en par. «¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¿Quién se divorcia?» «Señor Marcos García, nosotros nos divorciamos». Por primera vez en 5 años de matrimonio, pronunció el nombre completo de su marido. El rostro de Marcos palideció, luego se puso morado de rabia y gritó. «Estás completamente loca. ¿Te has vuelto loca?». Marcos intentó acercarse de nuevo, pero esta vez Sofía dio un paso atrás. La mano de Marcos falló el objetivo. «El cansancio de las fiestas te ha afectado a la cabeza. ¿Estás loca?». Clara resopló, cruzando las piernas en la silla y abriendo la boca. «Hermanita, cálmate. Entiendo que has trabajado mucho para la fiesta, pero si sigues con los caprichos aquí, la que sale perdiendo eres solo tú». «¿Salir perdiendo?». Sofía fulminó a Clara con la mirada. La cuñada treintañera parecía considerar la declaración de divorcio de Sofía como un simple capricho, con una expresión de suficiencia. «Sí, salir perdiendo».
Si te vas de nuestra casa, ¿dónde vas a vivir? Ni siquiera tienes un trabajo decente. Leonor asintió a las palabras de Clara, interviniendo. La mirada de la suegra brilló con astucia. Escucha, Sofía, Marcos se ha enfadado y ha exagerado un poco, pero tú también te has equivocado. Volcar la mesa delante de los mayores el día de Nochebuena es algo que haría una nuera en su sano juicio. La voz de Leonor se había suavizado notablemente, pero Sofía veía a través del cálculo oculto tras esa sutil dulzura. En apariencia le estaba regañando, pero en realidad estaba aterrorizada ante la idea de perder su fuente de dinero. Venga, venga, cálmate y vamos a hablarlo a la habitación. ¿De acuerdo? Leonor le tendió la mano, pero Sofía no la tomó. En su lugar, dio otro paso atrás. Madre, ¿sabe cuánto dinero he metido en esta casa en los últimos 5 años? La sonrisa forzada de Leonor se tensó. Sofía continuó. Exactamente 200.000 euros. El salón volvió a murmurar. Los parientes empezaron a susurrar. A Sofía no le importaba lo más mínimo su reacción. Los fondos para las inversiones de mi marido, los gastos médicos de la madre, el dinero para el negocio de la cuñada. Todo era dinero de mi familia. ¿Y qué he recibido a cambio? Marcos se mordió los labios. Sus puños temblaban, pero no tenía palabras para replicar. Las palabras de Sofía eran la pura verdad. Nunca he oído un gracias sincero. En cada fiesta, solo he oído quejas sobre la comida, que si estaba demasiado salada o demasiado sosa, y críticas incluso sobre cómo me vestía. Y hoy, encima, me han tirado del pelo. Grandes lágrimas cayeron de los ojos de Sofía, pero su voz no vaciló en lo más mínimo. Se acabó. Se acabó de verdad. Sofía se giró hacia la entrada. Marcos la siguió corriendo. Oye, Sofía, si abres esa puerta y te vas, que sepas que se acabó de verdad. Ante las palabras de Marcos, que le llegaban por la espalda, Sofía se detuvo mientras se ponía los zapatos. Se giró y sonrió fríamente. Ya te he dicho que se acabó. Te voy a demostrar claramente lo que significa acabarse de verdad. Espéralo. La puerta de entrada se abrió. Fuera hacía bastante frío, pero Sofía no sentía frío en absoluto. Al contrario, le parecía respirar correctamente por primera vez en los últimos 5 años. Los gritos de Marcos la siguieron hasta el pasillo, pero ella no se volvió. Bajó las escaleras en silencio. Con cada paso, le parecía liberarse de un peso que la oprimía desde hacía 5 años. Entró en el ascensor. Las puertas se cerraron y vio su imagen reflejada en el espejo. Pelo revuelto, ojos inyectados en sangre, labios apretados. Pero la determinación en su mirada ya no vacilaba. Apretó fuerte el móvil que tenía en el bolsillo. Había una persona a la que debía contactar inmediatamente, su hermano mayor, abogado en un gran bufete. El ascensor llegó a la planta baja. Cuando las puertas se abrieron, el aire frío de la noche le acarició las mejillas. Sofía inspiró profundamente y miró el cielo nocturno. Ahora empieza, murmuró en voz baja. Una sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa gélida y afilada de una mujer que había jurado una venganza despiadada. Subida al asiento trasero de un taxi, Sofía sacó el móvil con mano temblorosa. La pantalla marcaba las 22:40. Era tarde, pero tenía que hablar con él ahora mismo. Diga, Leo. La voz de Leonardo al otro lado del teléfono era sorprendentemente clara. Su hermano, que con solo 38 años se había convertido en socio principal de un prestigioso bufete de abogados en el Paseo de la Castellana. A menudo hacía horas extras hasta tarde. Sofía, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes esa voz? Hermano, me he ido de casa. Me divorcio. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, luego la voz tranquila y decidida de Leonardo. ¿Dónde estás ahora? Voy a buscarte. Sofía le pidió al taxista que cambiara de destino y la llevara al despacho de Leonardo. El taxi se deslizaba por las calles nocturnas. Las lágrimas le nublaban la vista, haciendo que las luces de los letreros fuera de la ventana parecieran manchas borrosas. 40 minutos después, Sofía se encontraba frente a un elegante rascacielos. El despacho de Leonardo estaba en la planta 15. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Leonardo le estaba esperando en el pasillo. Sofía. Al oír la voz de su hermano, las lágrimas que Sofía había contenido a duras penas estallaron como un río desbordado. Todas las emociones reprimidas explotaron de una vez. Leonardo, en silencio, condujo a su hermana a su despacho privado. Apenas se cerró la puerta, Sofía se derrumbó en un sillón de la sala de reuniones y lloró desesperadamente como un animal herido. Ese cabrón. Me agarró del pelo. Después de escuchar toda la historia, la voz de Leonardo se volvió fría como el hielo de enero. En sus nudillos,
Apretados contra el borde del escritorio, sobresalían gruesas venas. Hermano, he aguantado suficiente. He resistido durante 5 años, pero, la voz de Sofía se quebró, desgarrada. Leonardo acercó una silla, y se sentó frente a su hermana. Su mirada, antes afilada, se suavizó. Lo sé cuánto has sufrido. Pero Sofía, escúchame bien. Leonardo apretó fuerte las manos de su hermana. El calor de su hermano se le transmitió. En un tribunal, las emociones no sirven de nada. Por muy humillada que te hayan hecho sentir, y aunque sientas que te mueres de injusticia, sin pruebas no vale ni el papel en el que está escrito. ¿Y entonces qué hago? Recoger pruebas. De forma despiadadamente meticulosa y fría. Leonardo abrió su portátil. En la pantalla apareció un documento titulado Estrategia para la demanda de divorcio. Primero, arreglemos el reparto de bienes. ¿Cuánto dinero dijiste que le habías dado a su familia? 200.000 euros. ¿Tienes pruebas? Transferencias, mensajes que os hayáis intercambiado. Sí, he impreso los extractos bancarios y he hecho capturas de pantalla de todas las conversaciones del móvil. Una leve sonrisa apareció en los labios de Leonardo. No era una sonrisa cálida dirigida a su hermana. Era la sonrisa inquietante de un cazador que ha localizado a su presa. Perfecto. Luego, debemos obtener una cuantiosa indemnización por daños y perjuicios. Para ello, debemos demostrar que la culpa es claramente de Marcos García. Culpa, infidelidad, violencia, cosas así. Lo que ha pasado hoy es claramente violencia doméstica, pero las pruebas son débiles. Los testigos presentes eran todos parientes suyos, así que podrían negarlo todo tranquilamente. Leonardo se llevó la mano a la barbilla, pensativo. Sofía conocía bien esa expresión. Era la expresión típica de su hermano cuando elaboraba una estrategia compleja. Sofía, ese Marcos. ¿No tendrá por casualidad otra vida? ¿Problemas de faldas, me refiero? Ante la pregunta directa de Leonardo, Sofía se sobresaltó. De hecho, en los últimos días había notado algo extraño. Su marido volvía cada vez más tarde y escondía rápidamente la pantalla del móvil cada vez que lo miraba. No estoy segura, pero hay cosas sospechosas. Entonces, tenemos que comprobarlo. Espera un momento. Leonardo cogió el teléfono y llamó a alguien, aunque eran más de las 11 de la noche. El interlocutor respondió de inmediato. Mateo, soy yo. ¿Tienes un momento? Necesito pedirte un favor urgente. La llamada duró unos 3 minutos. Después de colgar, Leonardo miró a Sofía. Es un compañero de la universidad. Ahora trabaja como experto informático en una empresa de seguridad. Mañana nos conseguirá el equipo necesario. ¿El equipo para recoger pruebas? ¿No es ilegal? No te preocupes. Nos moveremos estrictamente dentro de los límites de la legalidad. Al día siguiente, a las 14:00, Sofía y Leonardo se encontraron con un hombre llamado Mateo Torres en una tranquila tetería de Madrid. El hombre, de unos 30 años, estaba sentado en un rincón apartado. Leonardo, ¿cuánto tiempo? Mateo sacó una pequeña caja de su maletín. Dentro había varios dispositivos. Esto es una grabadora con forma de reloj de pulsera. Parece un reloj de mujer normal, pero si presionas este pequeño botón lateral, empieza a grabar. Una vez cargado, puede grabar ininterrumpidamente durante 24 horas. Mateo le pasó el reloj a Sofía. Era realmente un reloj de aspecto común. Y esto es una microcámara con forma de pluma estilográfica. Si la llevas en el bolsillo de la camisa o en el bolso, graba todo lo que tienes delante. El objetivo está hábilmente oculto aquí, en el clip de la pluma. La explicación de Mateo continuó. Un micrófono con forma de botón, una microcámara casi invisible, todos perfectamente camuflados como objetos de uso cotidiano. ¿Estáis seguros de que no es ilegal?, preguntó Sofía con expresión preocupada. Leonardo negó con la cabeza. Grabar una conversación en la que participas directamente es legal. Incluso si grabas a escondidas una conversación familiar, puede ser admitida como prueba en un tribunal. Solo hay que usarlos con precaución. Como dice mi hermano, estas son todas armas para protegerte. Mateo también asintió. Sofía asintió a su vez. Manejando esos pequeños y fríos dispositivos, sintió una extraña sensación, como si esos objetos pudieran ser sus salvavidas. Al salir de la tetería, Leonardo y Sofía pasearon por el Parque del Retiro. La brisa de septiembre era bastante fresca, pero el sol era cálido. Sofía, por cierto, ¿qué has hecho con tus cosas? ¿Dónde te vas a quedar? Por ahora, pensaba quedarme en casa de nuestros padres. Marcos te ha contactado. Me ha llamado más de 20 veces desde esta mañana. Mensajes, llamadas perdidas.
Leonardo se detuvo y entrecerró los ojos. ¿Qué decía? Que lo siente, que vuelva, por favor. Que su madre ha sufrido tal shock que está postrada en la cama. Como me esperaba. Leonardo se acarició la barbilla. Su expresión se volvió sombría y amenazante. Sofía, mi predicción es que la familia de tu marido va a montar una gran farsa. ¿Una farsa? Quiero decir que van a actuar para que vuelvas a casa. Dirán que la suegra se ha desmayado y la han llevado a urgencias, o que Marcos ha tenido un accidente, algo así. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, pero pensándolo bien, eran personas capaces de eso. La suegra era una persona que no se detenía ante nada para conseguir sus objetivos. ¿Por qué harían todo lo posible para que vuelva? Obviamente, por tu dinero. Si se llega de verdad a un juicio de divorcio, solo con el reparto de bienes perderían al menos 400.000 euros. Si a eso le sumas la indemnización por daños, superan con creces los 500.000 euros. ¿Crees que esa gente va a sacar de su bolsillo una suma tan considerable? Ante la explicación de Leonardo, a Sofía se le puso la piel de gallina. Significaba que hasta el final la consideraban solo una fuente de dinero, no una persona. ¿Y entonces qué debo hacer? Tendrás que participar gustosamente en esta farsa. Leonardo puso una mano en el hombro de Sofía. Vuelve a casa y representa el papel de la nuera arrepentida y sumisa, llorando a lágrima viva. Y mientras tanto, con esos instrumentos, recoge todas las pruebas de su verdadera y despreciable naturaleza. Grabaciones de audio, vídeos, no importa qué. ¿Crees que podré hacerlo? Por supuesto. Ya has interpretado ese papel a la perfección durante 5 años. Solo tienes que resistir un poco más, solo un poco más. Mirando la mirada decidida de su hermano, Sofía asintió. Su hermano tenía razón. Si se dejaba llevar por las emociones y actuaba por impulso, lo arruinaría todo. Debía moverse con la frialdad de una serpiente y la meticulosidad de una araña. De acuerdo, hermano. Lo intentaré en serio. Y Sofía, recuerda solo una cosa. Esto no es una simple venganza. Es el proceso para recuperar los derechos que te corresponden por justicia, para recuperar la vida que esa gente te ha robado durante 5 años. Las palabras de Leonardo encendieron una chispa ardiente en el corazón de Sofía. Sí, esto no es una venganza, es una lucha desesperada por la supervivencia, por recuperar mi vida y mi dinero que me han sido extorsionados. Aquella noche, el móvil de Sofía sonó. Era Marcos. Sofía respiró hondo y respondió. Cariño, ha pasado algo terrible. Mi madre se ha desmayado. La profecía de su hermano se había cumplido con una precisión espantosa. Una sonrisa gélida se dibujó en los labios de Sofía. La comedia había comenzado. Ahora le tocaba a ella subir al escenario. ¿Qué? ¿En qué hospital está ahora? La voz de Sofía era la de una nuera desesperada y angustiada. Como si el mundo se le estuviera viniendo abajo. Eran los 5 años de actuación bien asimilada que daban sus frutos. El telón del escenario de la venganza se estaba levantando lentamente. Cuando llegó a urgencias del Hospital Universitario La Paz, pasaban de las 11 de la noche. Sofía entró empujando la puerta automática, jadeando. Sentía en la muñeca el peso del reloj grabador. Era precisamente el instrumento que le había dado su hermano. Sofía. Marcos, que estaba sentado en una silla de la sala de espera, corrió a su encuentro. Su rostro estaba pálido y sus ojos rojos e inyectados en sangre. Una actuación bastante convincente. Sofía reprimió una risa interior mientras por fuera mostraba una expresión de conmoción. ¿Cómo está mamá? Está en la UCI ahora. Los médicos la están examinando. La voz de Marcos temblaba. La palma de su mano que apretaba la de Sofía estaba húmeda de sudor. Era difícil saber si estaba realmente preocupado o si era una actuación perfecta. No, Sofía sabía la respuesta. Aquel marido egoísta actuaba solo por su propio bienestar y conveniencia. Pasó aproximadamente 1 hora. Un médico de unos 50 años salió. Ha tenido un shock psicogénico temporal debido a un fuerte trauma emocional, pero afortunadamente no corre peligro. Con reposo absoluto, se recuperará pronto. Sofía observó atentamente la expresión del médico. No parecía una emergencia, sino más bien un síntoma temporal debido al agotamiento. La predicción de Leonardo era exacta. Esto era una farsa perfectamente orquestada. Entonces, ¿cuánto tiempo tendrá que estar ingresada?, preguntó Marcos con urgencia. 1 semana debería ser suficiente. No necesita cuidados especiales, lo importante es que descanse, respondió el médico, hojeando la historia clínica. 1 semana. La mente de Sofía trabajaba rápidamente. 1 semana era más que suficiente para reunir las pruebas. Trasladada de la UCI a una habitación normal, la señora Leonor yacía en la cama con una mascarilla de oxígeno. A primera vista,
Parecía una enferma grave a punto de morir, pero los ojos de Sofía no se dejaron engañar. La mirada de su suegra era demasiado vívida y llena de vida. No era la mirada de una persona que acababa de colapsar por un shock. Madre. Sofía se acercó a la cama y la llamó suavemente. Leonor giró lentamente la cabeza. Una sonrisa fugaz cruzó sus labios. Fue un instante brevísimo, pero Sofía lo vio claramente. Sofía, el shock de saber que te habías ido de casa debe de haber sido demasiado grande. La voz de Leonor temblaba, casi quebrándose. Una actuación de Oscar. Pero también Sofía, en los últimos 5 años, se había convertido en una actriz experta en esa familia. No, madre, es todo culpa mía. He sido demasiado inmadura. Sofía tomó las manos de Leonor entre las suyas. Las manos de la suegra estaban cálidas y llenas de fuerza, increíble para una paciente recién desmayada. Tuvo la certeza. Era una farsa meticulosa para traerla de vuelta a casa. No pasa nada. Ahora que has vuelto, esta madre está bien. Leonor apretó fuerte la mano de Sofía. El agarre era notable. Sofía contuvo a duras penas una risa, inclinando la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. Madre, yo cuidaré de usted. Durante una semana no me apartaré ni un momento de su lado. ¿De verdad lo harías? Gracias, Sofía. Los ojos de Leonor brillaron de codicia. El objetivo estaba alcanzado. Tenía de nuevo a la nuera en sus garras. También Sofía estaba dispuesta a seguirles el juego exactamente como ellos querían, obviamente, para su personalísimo y perfecto propósito. A partir del día siguiente, Sofía se transformó en la esposa y nuera perfecta. Iba al hospital por la mañana temprano, se ocupaba de las comidas de Leonor y la aseaba. Cuando su cuñada Clara venía de visita, le ofrecía solícitamente una taza de té caliente. Y cuando su marido Marcos volvía del trabajo, le cogía el abrigo con esmero. Hermanita, parece que de verdad te has arrepentido, dijo Clara con sarcasmo. Pero Sofía se limitó a sonreír y responder. Era inmadura. Ahora tengo que enmendarme. Al tercer día de ingreso, Leonor se apresuró a tramitar el alta. El médico le había dicho que descansara, pero ella usó la excusa de que en casa descansaría mejor. Sofía volvió a casa de sus suegros con ella, y esa noche, su verdadera misión comenzó. A las 2 de la madrugada, cuando todos dormían profundamente, Marcos roncaba pesadamente. Sofía se deslizó fuera de la cama, y sacó de su bolso los microdispositivos. El primer objetivo era el baño común en el pasillo del salón. Era el lugar que Leonor y Clara más frecuentaban para charlar. Abrió la puerta con cautela y entró, fijando firmemente una grabadora del tamaño de una moneda con cinta adhesiva en una estrecha rendija detrás de las tuberías del inodoro. Un ángulo ciego, absolutamente invisible desde el exterior. El segundo objetivo era debajo del gran sillón del salón. Se tumbó en el suelo y pegó otra grabadora en un rincón profundo del sillón. Era el lugar favorito de Leonor y Clara para ver telenovelas y cotillar sobre los demás. El tercero era el lugar más arriesgado. El despacho de Marcos. Sofía abrió la puerta conteniendo la respiración, temiendo que el pomo hiciera ruido. Afortunadamente, no hubo crujidos. En el despacho a oscuras, encendió la linterna del móvil y se acercó al escritorio. Detrás del escritorio había una estantería llena de gruesos volúmenes especializados. Sofía introdujo hábilmente una microcámara del tamaño de un dedo entre 2 libros y la orientó hacia el escritorio. Cualquier cosa que Marcos hiciera en el despacho, ya fuera hablar por teléfono o usar el ordenador, sería grabada. Pasaron otros 4 días. Sofía continuaba interpretando el papel de la nuera perfecta. Se levantaba al amanecer para preparar el desayuno y limpiaba la casa hasta dejarla reluciente. Leonor estaba muy satisfecha con el comportamiento devoto de su nuera. Nuestra nuera ha vuelto cambiada para mejor. Cuando Leonor sonreía complacida, Sofía inclinaba la cabeza y respondía. Su salud es la prioridad, madre. Pero la verdadera atención de Sofía estaba en otra parte, en el comportamiento sospechoso de Marcos. En los últimos días, Marcos se encerraba en su despacho puntualmente a las 10 de la noche y no salía durante más de 1 hora. Si Sofía intentaba llamar a la puerta, le respondía con voz irritada. Estoy trabajando, no molestes. Sin embargo, Sofía sabía perfectamente lo que estaba haciendo en el despacho. La cámara oculta en la estantería le transmitía todo en tiempo real. Una noche, Marcos entró, como de costumbre, en su despacho. Sofía, tumbada en la cama, se puso un microauricular en el oído y comprobó el vídeo en tiempo real en su móvil. La calidad de la imagen era espantosamente nítida. Marcos cogió el móvil y llamó a alguien. En su rostro apareció una sonrisa asquerosamente tierna y dulce que Sofía nunca había visto. Sí, soy yo. Te he echado mucho de menos.
La voz de Marcos era suave como el algodón de azúcar. Las manos de Sofía temblaban. La calidad de la grabación era tan buena que, aunque no se oía la voz del interlocutor, se oía claramente cada respiración de Marcos. Esta semana va a ser un poco difícil. Mi mujer está pegada a mí como una lapa. Nos vemos la semana que viene. Mi mujer. Esa palabra se convirtió en un puñal afilado que se le clavó en el corazón. El marido con el que había vivido 5 años, compartiendo la misma cama, estaba hablando con otra mujer, tratándola como una carga molesta. No te preocupes, lo arreglaré todo lo antes posible, para que podamos vernos libremente. Arreglarlo. ¿Qué significaba divorciarse? Lo habría entendido hasta un idiota. Era obvio que pretendía divorciarse después de exprimir hasta la última gota el dinero de Sofía. Sofía se quitó el auricular y respiró con dificultad. Hubiera querido abrir de golpe la puerta del despacho y abofetearlo. Pero se contuvo. No era el momento de perder la cabeza. Tenía que reunir más pruebas. Fríamente como una serpiente, meticulosamente como una araña. A la mañana siguiente, Sofía, como si nada, sirvió el desayuno a Marcos con su habitual sonrisa amable. Mirando a Marcos, que comía tranquilamente leyendo el periódico, Sofía pensó: este sí que es un actor de Oscar. De día hacía de marido cariñoso y de noche susurraba palabras de amor a su amante. Una doble vida perfecta. El reloj en la muñeca de Sofía grababa en silencio toda esta asquerosa realidad. Las pruebas se acumulaban. Solo tenía que tener paciencia, un poco más, solo un poco más. Había pasado exactamente una semana desde el regreso de Sofía a casa de sus suegros. Durante ese tiempo, las grabadoras y cámaras que había colocado por la casa no se habían detenido ni un segundo. Cada noche, mientras la familia dormía, Sofía revisaba los archivos de audio. La mayoría eran charlas inútiles, pero la grabación de la noche anterior era diferente. Con mano temblorosa, Sofía reprodujo el archivo extraído de la grabadora de debajo del sillón del salón. La conversación entre Leonor y Clara llegó nítida a sus oídos. «Mamá, ¿no te parece raro ver a la cuñada tan apocada últimamente?» Era la voz de Clara. Sofía subió el volumen al máximo. «Raro. ¿Qué va a ser raro? Ha vuelto con el rabo entre las piernas, completamente cambiada. Para nosotros es más cómodo explotarla, ¿no?» La voz de Leonor estaba cargada de una satisfacción arrogante. «Pero mamá, ¿no tienes intención de que se divorcien de verdad? ¿Estás loca? ¿Por qué iba a tirar una fortuna que me ha caído en las manos? Esa estúpida ni siquiera sabe qué tipo de contrato firmó su padre por el edificio del barrio de Salamanca». En un instante, el corazón de Sofía se detuvo. El edificio del barrio de Salamanca, ¿de qué estaba hablando? La grabación continuó. «Ah, el contrato fiduciario del que hablabas hace tiempo. Claro que es verdad. Un edificio de 5 millones de euros en una de las calles principales de Salamanca. Hace 15 años, el padre de Sofía, para pagar un poco menos de impuestos, lo puso a mi nombre. ¿Quién iba a pensar que me convertiría en su consuegra? 5 millones de euros. Sofía sintió que le faltaba el aire. No solo descubría por primera vez que su padre había comprado una propiedad tan cara, sino que la había puesto a nombre de su suegra. Increíble. Pero, ¿por qué la cuñada no lo sabe? Quizás no quería tener problemas patrimoniales con la hija antes de la boda. Lo oí claramente decir al padre de Sofía, borracho, mientras balbuceaba. La risa astuta de Leonor retumbó en sus oídos. Sofía sintió un escalofrío recorrerla. «Ah, por eso le decías a Marcos que le pidiera dinero para sus supuestas inversiones». «Claro, total, el edificio está a mi nombre. Con la excusa, les vaciamos también el efectivo de esa familia». «Ah, Clara, ¿cómo va el préstamo que pediste para tu boutique?» El mes pasado saqué 30.000 euros para los gastos más urgentes, con el dinero que la cuñada sacó de su cuenta. 30.000 euros. Un mes antes, Clara, necesitada de dinero, se los había pedido a través de Marcos, y Sofía, con lágrimas en los ojos, se los había prestado. Era el dinero que Sofía había reunido cancelando una cuenta de depósito próxima a vencer. Visto que la cuñada está tan sumisa, es mucho más fácil exprimirle dinero, ¿verdad? También le he dicho a Marcos que interprete el papel de marido devoto y que no hable de divorcio por un tiempo. La tranquilizamos, luego le hacemos firmar los papeles del divorcio en silencio, le damos 4 duros de pensión y nos quedamos con todo el patrimonio. La risa malvada de madre e hija resonó, casi perforándole los tímpanos. Sofía se quitó el auricular y respiró con dificultad. Le temblaban las manos como hojas. Durante 5 años, 5 largos años, estos seres diabólicos la habían tratado solo como un cajero automático. Amor, familia, esas cosas nunca habían existido. Desde el principio hasta el final,
Todo había sido una meticulosa estafa por dinero. Sofía abrió inmediatamente el archivo grabado en el despacho de Marcos. Era de unos días antes. Mamá, soy yo. Era Marcos hablando con su madre. Sí, Sofía está completamente domesticada. No se preocupe. Hubo un momento de silencio. Luego Marcos continuó. Sinceramente, aparte del dinero, Sofía no vale nada. No es tan guapa como mi Julia, no tiene su dulzura. Julia, un nombre que había aparecido a menudo en las conversaciones de Marcos de los últimos días. Tenga solo un poco de paciencia. En cuanto arregle el tema del dinero, firmo los papeles del divorcio y me voy con Julia. La voz de su marido, fría y calculadora como el hielo. Sofía cerró los ojos con fuerza, las lágrimas surcaron sus mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de profundo asco y repugnancia. Sofía abrió su portátil y, siguiendo las instrucciones de Leonardo, empezó a buscar el nombre Julia en las redes sociales. Poco después, en la pantalla apareció el perfil de una mujer. Julia Ferrer, poco más de 30 años, directora de un lujoso centro de pilates en Madrid. Su álbum de fotos era el epítome de la ostentación. Platos gourmet de chefs con estrella, bolsos de marca de decenas de miles de euros, fotos posando frente a coches de lujo. Todas las fotos subidas en los últimos 6 meses. Sofía amplió las fotos una por una, y, en el reflejo del escaparate de un restaurante de lujo, notó la silueta familiar de un hombre. La espalda de su marido, Marcos García, que veía cada día desde hacía 5 años. Reprodujo el siguiente archivo de audio. Era una conversación entre Marcos y Julia de una semana antes. Cariño, este mes la tarjeta de crédito está un poco cargada. La voz de Julia, nasal y coqueta. ¿Cuánto? ¿Qué más has comprado? Unos 10.000 euros. He renovado un poco la decoración del centro. ¿10.000 euros? Julia, me parece que estás gastando un poco demasiado. ¿Pero no dices que me quieres? ¿Ni siquiera puedes hacerme este favor? Se oyó el profundo suspiro de Marcos, seguido de una respuesta resignada. Vale, te los ingreso la semana que viene. Gracias, mi amor, te quiero. Sofía cogió una calculadora. El mes pasado, 10.000 euros, 2 meses antes 8.000, el mes anterior 9.000. En los últimos 6 meses, el dinero que Marcos había dado a esta amante superaba los 70.000 euros. ¿De dónde salía ese dinero? Era todo dinero ganado con sudor, sacado del patrimonio de la familia de Sofía. Sofía cerró el ordenador y miró por la ventana. Era una hermosa noche estrellada, pero su corazón vacío estaba lleno de oscuridad. En ese momento, algo le vino a la mente. El viejo sobre que su padre le había dado la noche antes de la boda. Había llegado el momento de comprobar su contenido. Sofía rebuscó en el bolso que guardaba escondido en el fondo del armario y sacó el viejo sobre. Apareció una hoja de papel amarillenta. El título del documento era Contrato Fiduciario de Titularidad Inmobiliaria. Con ojos temblorosos, empezó a leer el contenido. Al principio le costó entender debido a los complejos términos legales, pero a medida que seguía leyendo, sus ojos se abrieron de par en par. En la línea del contrato reservada al fiduciario, la persona que prestaba el nombre, estaba escrito claramente Leonor Castillo. El objeto era un edificio de apartamentos situado en Madrid, en el barrio de Salamanca. Pero el fiduciante, el verdadero propietario que había proporcionado los fondos, era el padre de Sofía, el señor Reyes. Hacía 15 años. La señora Leonor Castillo había convencido al padre de Sofía para que comprara la propiedad a su nombre para eludir impuestos, una titularidad ficticia y legal con fines de evasión fiscal. Pero la cláusula final del contrato era la obra maestra. Artículo 7. Resolución del contrato y restitución de la propiedad. En caso de que la fiduciaria, Leonor Castillo, incumpla el presente acuerdo o realice actos que puedan lesionar los derechos patrimoniales del fiduciante, el señor Reyes, el presente contrato fiduciario se considerará inmediatamente resuelto y todos los derechos relativos al inmueble volverán al fiduciante, el señor Reyes. Al final del documento estaba la fecha, 15 de marzo de 2010, y el sello con la firma auténtica de Leonor Castillo. Las manos de Sofía temblaban. El escudo del que hablaba su padre era esto, una bomba perfecta para destruir de un solo golpe la codicia y la ilegalidad de la familia de su marido. Sofía cogió inmediatamente el móvil y llamó a Leonardo. Pasaba de la medianoche, pero Leonardo respondió al instante. Leonardo, soy Sofía. Sofía, ¿qué pasa a estas horas? Hermano, he encontrado algo increíble. El documento que me dio papá. Sofía relató afanosamente el contenido del contrato. Al otro lado del teléfono se oyó el silbido agudo de Leonardo. Sofía, esto es un arma potentísima. ¿Sabes lo que significa? ¿Qué?
Incumplimiento de la normativa sobre la titularidad real de inmuebles. Una titularidad ficticia con fines de evasión fiscal es un delito grave. Si denunciamos esto a la agencia tributaria. La voz de Leonardo estaba cargada de una siniestra excitación. Tu suegra está acabada. El inmueble será inmediatamente sometido a embargo preventivo, y tendrá que pagar todos los impuestos atrasados con sanciones punitivas muy elevadas. Si le va mal, podría incluso acabar en la cárcel. Y, además, nosotros podemos iniciar una demanda civil para que la propiedad de ese edificio vuelva a nuestro padre. Una sonrisa se formó lentamente en los labios tensos de Sofía. La primera sonrisa liberadora, triunfante y sincera en 5 años. La última pieza del rompecabezas había encajado perfectamente. Hermano, creo que estoy lista. Bien, entonces fijemos el día del juicio. Un día en el que toda la familia de tu marido esté reunida. Al colgar, Sofía volvió a mirar por la ventana. Un poco más de paciencia, solo un poco. Y este infierno terminaría, y una nueva vida comenzaría. A las 10:00 de la noche, Marcos entró, como de costumbre, en su despacho. Sofía, tumbada en la cama, encendió la aplicación. Inmediatamente, la voz meliflua de Marcos llegó a sus oídos. Julia, soy yo. He llamado un poco tarde, ¿eh? No pasa nada, mi amor. Te estaba esperando. Se oyó la voz dulce y nasal de Julia. Sofía apretó los dientes, pero la grabadora seguía parpadeando en rojo. Hoy he ido al hospital. Ante las palabras de Julia, los nervios de Sofía se tensaron. ¿Al hospital? ¿Estás mal? No, no es por eso, cariño. Hubo un momento de silencio. Luego, las siguientes palabras de Julia helaron el corazón de Sofía. Estoy embarazada de 12 semanas. La respiración se le cortó. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el teléfono. Embarazada de 12 semanas. 3 meses. ¿Qué has dicho? La voz de Marcos también temblaba violentamente por el shock. He dicho que estoy embarazada. Vamos a tener un bebé, mi amor. Julia, no bromees, no es momento de bromear. No estoy bromeando, tengo hasta la ecografía. Te la enseñaré cuando nos veamos. Lágrimas silenciosas caían incesantemente por las mejillas de Sofía. El marido con el que había vivido 5 años no solo la engañaba con otra mujer, sino que también había tenido un hijo con ella. La palabra traición era del todo insuficiente para describir ese dolor atroz, como si le estuvieran descarnando los huesos. Julia, espera un momento. Tuvimos cuidado. ¿Cómo ha pasado? Habrá sido un error. De todas formas, cariño, yo quiero tener este bebé sí o sí. Siguió un largo y pesado suspiro por parte de Marcos. Sofía contuvo la respiración, esperando su respuesta. Esperaba que dijera que no podía asumir la responsabilidad, que le pidiera que abortara, para poder ver hasta el fondo la bajeza de ese hombre. Pero la realidad superó con creces sus más asquerosas expectativas. Vale, lo entiendo. Cálmate, vamos a pensarlo con calma. Mi amor. Tú no quieres este bebé. No es eso. Es solo que el momento es un poco complicado. Todavía no he terminado con Sofía. Pues termina rápido. No voy a criar a este bebé sola con la barriga. La voz de Julia se volvió firme. Era obvio que estaba usando el embarazo como arma para presionar a Marcos. Vale, lo haré lo más rápido posible. Pero primero tengo que exprimir hasta el último céntimo del patrimonio de esa Sofía. Los puños de Sofía se apretaron hasta volverse blancos. Dinero, hasta el final, dinero, dinero, dinero. Incluso en el emocionante momento en que la mujer que llevaba a su hijo en el vientre le anunciaba el embarazo. En la cabeza de ese despojo humano solo estaba el pensamiento de cómo desplumarla. ¿Cuánto crees que podrás sacar? Al menos 400.000 euros puedo sacar. Si meto por medio también los edificios de su padre, mucho más. Vaya. ¿De verdad? Entonces, no habrá problemas para criar a nuestro bebé. La voz excitada de Julia le hirió los oídos. Sofía arrojó el dispositivo y hundió la cara en la almohada, llorando en silencio. Rabia, tristeza, traición se mezclaban, quitándole el aliento. Una hora después, con los ojos rojos e hinchados, Sofía se secó las lágrimas y llamó a Leonardo. Hermano. Sofía, ¿por qué tienes esa voz? ¿Ha pasado algo? La amante está embarazada. De 12 semanas. Al otro lado del teléfono se oyó el profundo suspiro de rabia de Leonardo. Ese cabrón. Hermano, no puedo más. Quiero poner fin a este infierno inmediatamente. De acuerdo, las pruebas son más que suficientes, pero para dar el golpe de gracia,
Tenemos que ser perfectos. Tenemos que ahogarlo definitivamente. La voz de Leonardo, fría y racional como el hielo, calmó un poco a Sofía. 2 días después, Leonardo citó a Sofía en una tranquila tetería de un hotel de Madrid. Sobre la mesa había un grueso sobre de documentos. Sofía, lee esto. Leonardo le pasó los documentos. A medida que Sofía leía, sus ojos se abrían de par en par. ¿Qué es esto? La declaración de un compañero del señor García. En los documentos había una declaración jurada de un compañero de Marcos. El contenido era impactante. Estaban transcritas fielmente las palabras que Marcos, borracho, había soltado en una cena de empresa. Sofía es un cajero automático andante. La tengo solo por el gusto de sacar dinero. Amor, no me hagas reír. Me casé con ella por el patrimonio de mi suegro. Sinceramente, mi Julia es 100 veces mejor. Sofía no es ni guapa ni encantadora. La mano de Sofía temblaba. Las letras se emborronaban, mojadas por las lágrimas. Hermano, este hombre me ha querido alguna vez, aunque solo fuera por un instante. Sofía. Leonardo apretó fuerte la mano de Sofía. El corazón de un despojo como ese ya no importa. Lo importante es que salgas de este infierno con la cabeza bien alta. Sofía se mordió los labios y asintió. Leonardo sacó otro paquete de documentos. Y mira también esto. El extracto de las transacciones financieras de tu suegra, Leonor Castillo. ¿Cómo lo has conseguido? Hice una solicitud de acceso a los registros a través de canales legales. No te preocupes. Mira el extracto. Sofía examinó el extracto de cuenta. En los últimos 2 meses, Leonor había vendido las acciones a su nombre, cerrado las cuentas de depósito e incluso liquidado las pólizas de seguros para convertir todo en efectivo. ¿Por qué está haciendo esto? Está ocultando el patrimonio. Se está preparando para cuando presentes la demanda de divorcio y pidas el reparto de bienes. Así podrá negar que posee nada, escondiendo el dinero en alguna parte. Una sonrisa amarga se le escapó. De verdad, como se suele decir, de donde no hay, no se puede sacar. Mientras le chupaban la sangre, pegados como sanguijuelas al patrimonio de su familia, temblaban de miedo de perder sus míseros bienes y los escondían. Pasó otra semana. Durante la cena, Sofía se dirigió con cautela a Marcos. Cariño, ahora que mamá está mucho mejor, ¿qué te parece si hacemos un viaje todos juntos en familia? Marcos, que estaba viendo una telenovela, giró la cabeza. ¿Un viaje? Así de repente. Últimamente nuestra relación ha estado un poco fría. Vamos de viaje para cambiar de aires y empezar de nuevo. La actuación de Sofía como esposa y nuera devota había alcanzado la cima de la perfección. En el rostro de Marcos se dibujó lentamente una sonrisa calculadora. Claro que me parece bien, pero Sofía, sinceramente, me gustaría que gastaras un poco más. Sofía no podía creer lo que oía, no esperaba que fuera tan descarado. ¿Qué quieres decir? Pues que tu padre tiene tanto dinero. ¿Por qué tenemos que vivir tan modestamente? ¿No puedes pedirle a tu padre que te adelante un poco de dinero de sus propiedades? La voz de Marcos estaba llena de fastidio. Sofía presionó discretamente el botón de la grabadora con forma de reloj oculta bajo la manga. La grabación comenzó. ¿Qué? Pero, ¿cuánto dinero te he dado ya? Y me dices que vivimos modestamente. Ah, vale, vale. Pero tu padre todavía tiene un montón de edificios, ¿no? Pídele que te adelante la donación. Una rabia ardiente le subió desde el estómago, pero Sofía se pellizcó el muslo y se contuvo. Un poco más, solo un poco más. Vale, lo pensaré. Cuando respondió con una sonrisa forzada, Marcos, satisfecho, volvió a mirar la pantalla. Esa noche, Sofía envió un mensaje a Leonardo. Hermano, no puedo más viendo las caras de esta gente asquerosa. El próximo sábado, cuando todos los parientes se reúnan, cerramos la partida. La respuesta de Leonardo llegó en un segundo. Recibido. Lo prepararé todo a la perfección. Tú compórtate como siempre. Faltaban solo 3 días para el sábado. 3 días y todo habría terminado. Mejor dicho, esto no era el final, era el brillante nuevo comienzo de la mujer llamada Sofía Reyes, y el terrorífico inicio de la apertura de las puertas del infierno para su codiciosa familia política. Sofía organizó sistemáticamente todas las pruebas reunidas. Archivos de audio, videos, extractos de cuenta, la declaración del compañero y, para el golpe de gracia, el contrato fiduciario. Armas perfectas. Una sonrisa gélida se dibujó en sus labios rojos. Se dice que la venganza es un plato que se sirve frío. El sábado siguiente, Sofía le serviría un banquete pantagruélico con sabor a un infierno helado. Sábado por la tarde, a las 14,
En el salón de la casa de Leonor Castillo estaban reunidos más de 15 parientes. En apariencia, era una reunión familiar armoniosa para celebrar el alta y la recuperación de Leonor. Había sido Sofía quien había propuesto el encuentro. Y la suegra, fingiéndose conmovida por la profunda devoción de su nuera, había aceptado de buen grado. Sofía llevaba en la cocina desde primera hora de la mañana, cocinando. Era su última actuación como nuera perfecta. La mesa estaba puesta para una fiesta, con un suntuoso cordero asado, marisco, todo tipo de entremeses y besugo al horno. Los parientes la elogiaban al unísono. Sofía ha cambiado de verdad para mejor. Nuestro Marcos debe de haber salvado a la patria en una vida anterior. Desde luego, ha encontrado una nuera excepcional. Leonor, abrumada por estos comentarios halagadores, sonreía de oreja a oreja. La cuñada Clara también cogió los cubiertos con expresión complacida. Todos creían firmemente que Sofía había sido perfectamente domesticada. A las 15, cuando la comida casi había terminado, Sofía salió de la cocina con una tablet y un pequeño altavoz inalámbrico. Eran las bombas que Leonardo le había preparado. Sofía respiró hondo. Las yemas de los dedos le temblaban ligeramente, pero su mente estaba tranquila y fría como un lago helado en invierno. Puso el equipo en el centro de la mesa del salón y conectó el altavoz. Los parientes que estaban comiendo empezaron a murmurar y la miraron con expresión perpleja. «Cariño, ¿qué es eso?», preguntó Marcos. Sofía lo miró fijamente, levantando una comisura de la boca. Una sonrisa fría como una ventisca a 20 grados bajo cero. «Hay algo que me gustaría mucho enseñaros». «Oh, ¿has hecho un vídeo con las fotos del viaje familiar?», dijo Leonor con una risa afectada. «Algo parecido. Son las crónicas vívidas de las últimas semanas». Sofía tocó la pantalla y reprodujo el primer archivo de audio. Del altavoz que resonaba en el salón salió una voz aguda. «Mamá, ¿no te parece raro ver a la cuñada tan apocada últimamente?». Era la voz de Clara. En el salón se hizo un silencio glacial. El rostro de Clara se puso blanco como la harina. «Raro, ¿qué va a ser raro? Ha vuelto con el rabo entre las piernas, completamente cambiada. Para nosotros es más cómodo explotarla, ¿no?», siguió la voz arrogante de Leonor. La suegra se levantó de un salto como un resorte. «Sofía, ¿qué demonios estás? Cállese y escuche hasta el final, madre, lo mejor está por venir». La voz de Sofía no vaciló en lo más mínimo. La grabación continuó sin interrupciones. «Ah, el contrato fiduciario del que hablabas hace tiempo. Claro que es verdad. Un edificio de 5 millones de euros en una de las calles principales de Salamanca. Hace 15 años, el padre de Sofía, para pagar un poco menos de impuestos, lo puso a mi nombre». Los parientes empezaron a murmurar. 5 millones de euros, una cifra astronómica que nunca verían en toda su vida. El ambiente se volvió tenso. Increíble. ¿Pero por qué la cuñada no lo sabe? Esa estúpida ni siquiera sabe que oía a su padre decirlo borracho. Con la excusa, les vaciamos también el efectivo de esa familia. Esa estúpida. Al oír su propia voz resonar a todo volumen en el salón, el rostro de Leonor se volvió ceniciento. «Apaga esa cosa ahora mismo», gritó Leonor. Pero Sofía, sin pestañear, reprodujo el siguiente archivo. «Clara, ¿cómo va el préstamo que pediste para tu negocio?». El mes pasado saqué 30.000 euros para los gastos más urgentes. Visto que la cuñada está tan sumisa, es mucho más fácil exprimirle dinero». El salón se convirtió en un verdadero caos. Clara, con el rostro rojo como un tomate, saltaba y gritaba. «Esto es una escucha ilegal, llamo a la policía ahora mismo, acabarás en la cárcel por esto». Sofía sonrió con sorna en dirección a Clara. «Grabar una conversación familiar es una prueba excelente en un tribunal. Mi hermano mayor es abogado en un gran bufete y de leyes sabe bastante». Sin piedad, Sofía abrió el tercer archivo. Esta vez no era audio, sino video. En la gran pantalla aparecieron claramente Marcos y una joven mujer, cogidos de la mano, en un restaurante de lujo de Madrid. «¿Y esa quién es?», jadeó uno de los parientes. «Julia Ferrer, 32 años, directora de un lujoso centro de pilates en Madrid y amante de mi marido». Marcos se levantó de un salto, pateando la silla. Su rostro estaba contraído por el miedo y la rabia. «Sofía, ¿lo estás malinterpretando? Es solo una amiga». «¿Una amiga?». Sofía subió el volumen al máximo. En la pantalla, Marcos y Julia se besaban apasionadamente, sin importarles las miradas de los demás. Los parientes murmuraban. «Dios mío, está loco. ¡Qué asco! Peor que una bestia». En medio de ese murmullo, Marcos balbuceaba como un pez fuera del agua. Sofía reprodujo el último, el cuarto archivo de audio. «Cariño,
Estoy embarazada de 12 semanas. La voz nasal de Julia cortó el salón. Leonor se llevó una mano al cuello, gimiendo. Ay, vamos a tener un bebé, mi amor. Cálmate, primero tengo que exprimir hasta el último céntimo del patrimonio de esa Sofía, luego lo arreglo todo rápido. Fue el colmo del shock. Todos los parientes empezaron a señalar a Marcos y a insultarlo. Marcos, acorralado, perdió la cabeza e intentó abalanzarse sobre Sofía. Mi patrimonio lo defiendo yo, loca de mierda. Sofía dio un paso atrás con ligereza y sacó de su bolso una pila de documentos. ¿Patrimonio? ¿De qué patrimonio está hablando? Sofía levantó los documentos por encima de su cabeza. Madre, usted sabe perfectamente qué es esto, ¿verdad? Los ojos de Leonor se abrieron de par en par, casi saliéndose de sus órbitas. Reconoció de inmediato la naturaleza de ese documento. Eso es. Sí, exacto. Es el original del contrato fiduciario de titularidad inmobiliaria firmado el 15 de marzo de 2010 por usted y por mi padre, declaró Sofía con voz triunfante. Usted prestó su nombre para la compra del edificio de Salamanca con el dinero de mi padre, con fines de evasión fiscal. Una clara transacción ilegal. Y el artículo 7 de este contrato establece que, en caso de incumplimiento de los derechos del fiduciante, toda la propiedad vuelve inmediatamente a mi padre. Leonor, con las piernas flaqueándole, se derrumbó en el suelo. Jadeaba de una manera que no tenía nada que ver con la falsa enfermedad de poco antes. En otras palabras, ese edificio de 5 millones de euros a su nombre ahora es mío. Bueno, para ser precisos, volverá a ser propiedad de nuestro padre. Mentirosa. No es posible. ¿Qué pruebas tienes de que sea verdad? Chilló Clara, desesperada. Sofía, con calma, esparció otros documentos sobre la mesa. Aquí está la nota simple del inmueble. Y aquí, el extracto bancario original que muestra la transferencia de varios millones desde la cuenta de mi padre a la suya en el momento de la compra. La prueba irrefutable de que todos los fondos provienen de mi padre. Sofía se giró y fulminó con la mirada a Marcos, que estaba allí con la mirada perdida en el vacío. ¿Y tú, Marcos García? Sofía le lanzó un grueso expediente al pecho. Demanda de divorcio y solicitud de indemnización por daños y reparto de bienes por un total de 5,5 millones de euros. ¿5,5 millones? Los labios de Marcos temblaban. Sí, indemnización por la infidelidad con la amante, por la violencia doméstica y por los daños derivados de un matrimonio fraudulento, contraído desde el principio con la intención de depredar el patrimonio de mi familia. Y 5,5 millones es incluso poco, que lo sepas. Sofía levantó finalmente una última y delgada hoja de papel. Y este es el recibo de la denuncia que he presentado a la Agencia Tributaria por evasión fiscal e incumplimiento de la ley, sobre titularidad real de inmuebles a su nombre. Pronto recibirán la visita de inspectores de Hacienda muy meticulosos, así que prepárense. Leonor, apretándose el pecho, cayó al suelo rodando. Pero esta vez, nadie la socorrió. Todos los 15 parientes reunidos en el salón habían entendido claramente qué clase de escoria eran madre e hijo. Sofía miró lentamente el salón, frío y silencioso. Leonor, Clara, Marcos. En sus rostros había estupor y un terror incontrolable. 5 años. Los labios de Sofía se abrieron. Durante 5 largos años me habéis tratado como un cajero automático. Una mujer sin encanto ni belleza, buena solo porque tiene dinero. Os reíais de mí mientras me desangrabais. Su voz tembló ligeramente, pero no lloró. Ya no le quedaba ni una lágrima que derramar por esa basura. El dinero que he gastado para manteneros a flote ha sido de 200,000 euros. Y a cambio solo he recibido desprecio total, humillación, traición y, no menos importante, violencia con tirones de pelo. Sofía cogió su bolso. Ahora es el momento de pagar la cuenta. Recuperaré hasta el último céntimo de mi dinero. La indemnización de 5,5 millones, las sanciones y las multas por la evasión fiscal, la restitución. Cuando todo esto caiga sobre vosotros como una tormenta, vuestras vidas quedarán completamente destruidas. Sofía se dirigió con paso seguro hacia la entrada. Nadie se atrevió a interponerse en su camino. Agarrando el pomo, se giró una última vez. Ah, por cierto, señor García, dígale a esa directora que se prepare, porque también iniciaremos una demanda por la manutención del hijo. Mi hermano abogado la va a despellejar viva. ¡Bam! La puerta de entrada se cerró. El sonido de los tacones de Sofía caminando por el pasillo resonó alegre. Se sentía como si una roca que le oprimía los hombros desde hacía 5 años se hubiera desmoronado. Bajando en el ascensor, miró hacia afuera. El cálido sol de otoño le iluminaba el rostro. Finalmente, la larga pesadilla había terminado y una nueva estación la estaba acogiendo. Al llegar a la planta baja,
frente a una berlina negra aparcada en la entrada del edificio, estaba Leonardo apoyado con los brazos cruzados. «¿Ha terminado?» «Sí, hermano. Mejor dicho, esto es solo el principio». Sofía sonrió radiante, la primera sonrisa sincera y feliz que le salía del fondo del corazón en 5 años. Una semana después, las puertas del infierno se abrieron oficialmente. A las 9 en punto de la mañana, 5 funcionarios de la agencia tributaria llamaron al timbre de la casa de Leonor Castillo. «Señora Leonor Castillo, somos de la agencia tributaria. Estamos aquí para una inspección fiscal exhaustiva en relación con una presunta evasión fiscal e incumplimiento de la ley sobre la titularidad real de inmuebles. Le rogamos que colabore. Una inspección por sorpresa y sin previo aviso». El contrato fiduciario y los extractos de cuenta presentados por Sofía eran pruebas tan perfectas que la agencia tributaria había iniciado inmediatamente una investigación fiscal especial. La evasión estimada superaba el 1.000.000 de euros. Leonor, que hasta poco antes era tan altiva, perdió el conocimiento y se desplomó en el suelo. Yo no sé nada, solo lo puse a mi nombre», balbuceó, temblando. Pero esas excusas no tuvieron ningún efecto en los funcionarios. Registraron la casa de arriba abajo, incautando documentos y notificándole una citación para un interrogatorio. 2 días después, llegó el segundo golpe. El padre de Sofía, el señor Reyes, presentó una solicitud de embargo preventivo y una acción de reivindicación de la propiedad del edificio de 5 millones de euros en Salamanca. El tribunal aprobó inmediatamente el embargo. Encontrándose de un día para otro sin patrimonio, Leonor se vio con una deuda de más de 2 millones de euros entre impuestos atrasados, sanciones punitivas y multas. Cuando Clara se precipitó a casa de su madre, Leonor estaba tumbada en la cama con la mirada perdida en el vacío. «Mamá, todo este lío es culpa de ese loco de mi hermano». La voz de Clara estaba llena de veneno, ya no defendía a su hermano. Mientras había algo que ganar, habían sido cómplices. Pero ahora que la situación se había precipitado, culpaba ferozmente a Marcos. «Por tu codicia y la de mi hermano, por querer exprimir un poco más de dinero a Sofía, nuestra familia ha acabado en la ruina. ¿Y ahora qué hacemos?». Leonor permaneció en silencio con la boca cerrada. Quienes los estaban estrangulando no era Sofía, sino su propia insaciable y asquerosa codicia. La situación de Marcos era aún más desastrosa. Junto con la demanda de divorcio de 5,5 millones de euros, le habían embargado la cuenta del sueldo e incluso la fianza del alquiler. Se dirigió a un abogado, pero la respuesta fue desoladora. «Señor García, no hay nada que pueda hacer a este nivel. Hay pruebas irrefutables de infidelidad, violencia doméstica, matrimonio fraudulento. La única solución es declararse en quiebra. Tendrá que pasar la vida pagando deudas como mal pagador». Marcos inclinó la cabeza, desesperado. A los 37 años, en la flor de la vida, se había convertido de un día para otro en un deudor y un delincuente. Pero el verdadero infierno aún no había terminado. Aferrándose a una última esperanza, se dirigió al centro de pilates de Julia Ferrer. Julia, en su 5º mes de embarazo, tenía una barriga bien visible. Mientras Marcos intentaba acercarse, Julia lo detuvo con un gesto de la mano y una expresión glacial. «No te acerques. Si tienes algo que decir, dilo desde ahí». «Julia, ¿por qué me tratas así?». Julia resopló y le lanzó un sobre. Era una orden de pago de la pensión alimenticia. «Dije que lo criaría sola. Mi abogado ha calculado que puedo pedirte 1.500 euros al mes hasta que el niño sea mayor de edad. En total, son más de 350.000 euros, así que asegúrate de pagar puntualmente». Los ojos de Marcos se abrieron de par en par. «Julia, no tengo un céntimo. Sofía me ha embargado todo y me ha pedido 5,5 millones. «Ah, sí, lo he oído en las noticias». «Lo sé, más o menos». La voz de Julia era fría como el hielo. «Por eso no quiero tener nada más que ver contigo. No puedo criar a un hijo con un pringado sin dinero como tú. No me contactes más. Nos vemos en el tribunal». «Julia, por favor, no me hagas esto». Marcos se arrodilló y le suplicó. Pero Julia lo miró con desprecio, cerró la puerta de un portazo y entró. Marcos se quedó desplomado en el pasillo vacío, llorando como un animal. Su figura, completamente sola, era más patética que una bolsa de basura abandonada en la calle. Un mes después, se celebró la primera audiencia de divorcio. Marcos, sin dinero, apenas había conseguido un abogado de oficio. Al lado de Sofía, en cambio, estaban Leonardo, socio de un gran bufete, y un equipo de abogados con una tasa de éxito altísima. El proceso fue increíblemente unilateral. Ante la avalancha de pruebas perfectas, Marcos no pudo pronunciar una sola palabra de defensa. ¿Tiene el demandado alguna objeción a las pruebas presentadas por la acusación?,
preguntó el juez. No, respondió Marcos con un hilo de voz. Un mes después, se dictó la sentencia final. Marcos fue condenado a pagar a Sofía un total de 5,5 millones de euros en concepto de indemnización y reparto de bienes. El mismo día de la sentencia, Marcos se declaró en quiebra personal. A los 37 años, se había convertido en un perfecto fracasado y un mal pagador. En la empresa, los rumores sobre su infidelidad y las acusaciones de apropiación indebida ya se habían extendido, y recibió la carta de despido. También sus parientes y su familia lo abandonaron. Para escapar de los acreedores, se mudó a un pequeño y húmedo estudio en la periferia de Madrid, trabajando de día como repartidor y de noche como conductor para un servicio de VTC, sobreviviendo día a día como una bestia. El hombre que solo un mes antes devoraba platos de cientos de euros en los restaurantes de lujo de Madrid, ahora masticaba un sándwich de 2 euros bajo la lluvia, tragándose las lágrimas. Sofía se enteró de todo a través de Leonardo, pero no sintió ni una pizca de compasión. Era solo el justo castigo. El fin de semana, después del final del juicio, fue a visitar a su padre. Papá. Hija mía, ha terminado todo ya. La recibió su padre con una cálida sonrisa. Sofía se abrazó a su padre. Sí, ha terminado todo. Ha sido gracias a ese contrato fiduciario que me diste la noche antes de la boda. Papá, sabías qué tipo de persona era la suegra, y creaste esa bomba a propósito, ¿verdad? El padre le acarició la espalda. Para proteger a mi hija, hacía falta una medida de seguridad como esa. Sofía, la venganza ha terminado. Ahora olvida todo y piensa solo en vivir tu espléndida vida. El pasado es pasado. Sí, papá. Empezaré de nuevo a lo grande. 2 años después, Sofía, a sus 37 años, miraba por la ventana de su espacioso despacho en la planta 20 de un rascacielos en el corazón de Madrid. En la entrada del despacho, una placa de latón pulido rezaba: Reyes, Reyes. Asesoría patrimonial y legal. La empresa que había fundado con su hermano Leonardo, especializada en rastrear y proteger los bienes de mujeres en proceso de divorcio, había tenido un enorme éxito, creciendo hasta convertirse en una empresa sólida con 15 empleados. La historia de la fulminante venganza de Sofía, que había destruido una traición de 5 años con una recopilación de pruebas impecable y una fría racionalidad, se había convertido en una leyenda que se transmitía de boca en boca entre las señoras bien de Madrid. Saliendo temprano del trabajo, Sofía condujo su coche de lujo, comprado con su dinero, hacia una tienda gourmet de alta gama en Salamanca. Mientras empujaba tranquilamente el carrito, eligiendo ingredientes frescos y vino para el fin de semana, notó una figura familiar en el mostrador de comida preparada. Un chaleco de repartidor viejo y sucio, los hombros encorvados, el pelo ralo. Marcos. El hombre que una vez solo vestía trajes de marca de miles de euros, ahora estaba frente a un estante, debatiéndose entre un sándwich de atún de 2 euros y uno de jamón de 1,50 euros, luchando por ahorrar 50 céntimos. Finalmente, cogió el de 1,50 euros y, al girarse hacia la sección de pasta, sus miradas se cruzaron. Las pupilas de Marcos temblaron como en un terremoto. Por poco no se le cayó el paquete de pasta que sostenía. Sofía. La llamó con voz ronca, acercándose a ella vacilante. Pero Sofía no se movió. Su mirada era como si estuviera viendo un fantasma, o mejor dicho, una piedra cualquiera en la calle, infinitamente indiferente y fría. Ya no había rabia ni asco, ni siquiera una pizca de compasión. Un estado de vacío perfecto. Sofía. Soy yo, Marcos, la llamó débilmente. Pero Sofía se giró, y, empujando elegantemente el carrito, pasó a su lado. Marcos le gritó por la espalda: Sofía, atrayendo la atención de la gente de alrededor, pero ella ni siquiera se volvió. Marcos, con su sándwich de 1,50 euros en la mano, se quedó allí, petrificado como una estatua. De sus hombros encorvados caían lágrimas amargas y pesadas. Ni el dolor del fracaso ni la miseria de haber sido abandonado por su amante eran comparables a la desesperación de ese momento. Se había dado cuenta de que había sido completamente borrado del mundo de Sofía sin dejar ni siquiera una mota de polvo. Su perfecta indiferencia era el castigo más cruel y sofocante que podía recibir. Marcos observó la espalda de Sofía mientras pagaba en la caja sin dudar. Una compra de más de 300 euros en ingredientes de lujo. La puerta automática se abrió y Sofía salió, envuelta en la luz cegadora del sol. Solo entonces Marcos entendió dolorosamente que la verdadera venganza no es el odio feroz hacia un enemigo, sino arrojarlo al olvido de la memoria y vivir la propia vida de manera deslumbrante. La verdadera venganza es el olvido. Esa noche, en el salón de un ático de lujo con vistas panorámicas de Madrid, el atardecer teñía de oro los contornos del skyline.
Con una copa de vino en la mano, Sofía estaba serena. Las heridas del pasado ya no la atormentaban. Comprendió que la verdadera curación no había ocurrido en el momento en que completó su venganza, sino en este preciso instante en que había reencontrado su propio valor, hecho florecer su potencial y construido una nueva vida. En el mismo momento, en un estudio húmedo y maloliente en la periferia de Madrid, Marcos miraba fijamente la pared manchada, bebiendo vodka barato directamente de la botella. La mirada vacía y desprovista de emociones de Sofía, vista durante el día, lo perseguía como un fantasma. Fui un imbécil. Se lamentaba entre lágrimas de sangre, arrepintiéndose una y otra vez. Pero todo ya estaba reducido a un montón de cenizas irrecuperables. Sofía encendió el motor y recorrió las calles de Madrid de noche. Las luces brillantes de la ciudad que se extendían a los lados brillaban como para bendecirla. Una oleada de libertad abrumadora la invadió. Comprendió que la verdadera libertad no es simplemente tener mucho dinero o éxito, sino no estar más encadenada a las cadenas del pasado. Nunca había perdonado a su exmarido y su camarilla, pero ya no desperdiciaría ni un segundo de su tiempo en ellos. Eran solo extras, expulsados para siempre del deslumbrante escenario de la vida de Sofía. La mirada de Sofía estaba dirigida solo hacia adelante. Nuevos negocios, nuevos desafíos, nuevos encuentros la esperaban. Deteniendo el coche en un puente, Sofía miró las luces centellantes de la ciudad. Cada una de esas innumerables luces contaba una vida intensa y maravillosa. Respiró hondo y sonrió al cielo nocturno. Soy libre. La historia de Sofía Reyes no termina aquí en absoluto. De hecho, este es solo el comienzo de la historia deslumbrante y brillante de la verdadera Sofía.